Intel ha lanzado oficialmente chips Intel Core de 13ª generación, también conocidos como Raptor Lake, y parece, señores, que Intel no lo está haciendo nada mal. Por otro lado, tenemos los nuevos AMD Ryzen 7000, uno de los mejores procesadores jamás visto. Sin embargo, es difícil recomendar AMD Ryzen 7000 después del lanzamiento de Intel Raptor Lake, por lo que en este video te explico el porqué, y si te quedas hasta el final sabrás lo bueno, lo malo y lo feo de hacer este upgrade en este momento. Así que sin mucho bulto, comencemos. El Ryzen 9 7950X de AMD es el mejor procesador que hemos visto, pero puede que te sorprenda cuando te diga que no recomiendo actualizar a estos Ryzen en este momento. Lo siento, equipo rojo, y aunque los Ryzen 7000 es un gran impulso para AMD, los altos precios, las opciones limitadas para los usuarios y el inminente lanzamiento ahora de Raptor Lake de Intel hacen que este sea el peor momento para actualizar. El equipo rojo puede ganar la batalla de décadas entre AMD e Intel en esta generación, pero aún así es demasiado pronto para saberlo y actualmente no hay prisa por actualizar ahora. AMD decidió lanzar los Ryzen 7000 el mismo día que Intel reveló sus procesadores Raptor Lake de 13ª generación, y puede ser que no haya sido una gran decisión, aunque Raptor Lake es principalmente una actualización de la generación anterior. Ofrece un rendimiento prometedor que está al nivel o incluso por encima de Ryzen 7000 en muchos casos, y por un precio más bajo. Mira, es un cambio extraño. Intel ahora parece ser el nuevo AMD en esta generación, dado que el Intel i9 13900K es $110 más barato que Ryzen 9 7950X, y las cifras de Intel sugieren que de los dos procesadores serán de verdad bastante competitivos. Además de esto, Raptor Lake es compatible con la mayoría de las placas base Z690 y aún tiene la opción entre DDR4 y DDR5 si tienes, por supuesto, un motherboard compatible con estos, y esto te ahorrará aún más dinero para la actualización en total. Raptor Lake representa ahora mismo una razón para esperar hasta finales de octubre para actualizar. Ryzen 7000 es la generación de CPUs más rápida que hemos visto hasta ahora, pero veremos más cerca esta nueva generación de CPUs en unas pocas semanas. Los Ryzen 7000 no se venderán de inmediato, y eso te lo aseguro. Y es una buena señal de que la oferta se mantendrá saludable durante los próximos meses. Lo peor que te puede pasar ahora mismo es estar esperando por opciones de motherboards más baratos, y ahora si tuviéramos problemas con el suministro de componentes o si Raptor Lake todavía estuviera a unos meses de distancia, estaríamos en una situación ahí un tanto diferente. AMD recortó un poco los precios de los Ryzen 7000 en comparación con la generación anterior. Por el momento, esos precios más bajos hacen muy poco para compensar el precio de la actualización a Ryzen 7000. Si te investigas por ahí, un kit DDR5 y un motherboard de estos hacen que la actualización sea mucho más costosa que el precio de una CPU. En términos llanos, un motherboard X670, el más barato que pude encontrar, cuesta alrededor de $260. La memoria DDR5 a 6000, más barata con AMD Expo, esta es la memoria que AMD recomienda para las CPUs Ryzen 7000, cuesta alrededor de $190, y en este momento gastarás más en motherboard y RAM que en la propia CPU. Obviamente si compras algo por debajo de las dos ofertas de Ryzen 9 que tiene AMD. Los precios van a bajar. AMD confía en que Ryzen 7000 reducirá los precios de las memorias DDR5 y las placas bases B650 y llegarán más baratas ahora en octubre. Es una situación de verdad bastante extraña en la que los precios bajarán lo suficientemente pronto como para que actualizar ahora sea de verdad una pérdida de dinero. Si solo eres un jugador, un gaming, Ryzen 7000 de verdad es una mala actualización en este momento. Claro, mira, me imagino que ya tuviste por ahí que Ryzen 9 7950X es el mejor GPU para videojuegos según estas pruebas actuales, pero mira, el Ryzen 7 7800X3D está solo un poco por detrás y es $300 más barato. Además, el 3D V-Cache funciona de maravilla para los jugadores, pero desafortunadamente y para AMD es demasiado bueno para no incluirlo en esta última generación.
Incluso si Ryzen 7000 puede proporcionar una ligera ventaja, vimos que en algunos juegos ni siquiera ofrece eso. Pero cuando lleguen las versiones 3D Cache, seguramente se llevarán la corona en el rendimiento de los videojuegos. Y AMD ha confirmado que lanzará CPUs Ryzen 7000 con Cache, por lo que en este punto solo es cuestión de cuánto tiempo deben esperar los jugadores para que lleguen. Si necesitas una actualización de CPU hoy y eres jugador, el Ryzen 7 5800X 3D es tu mejor opción. No solo es más barato en función del rendimiento de juegos que puede lograr, sino también representa menos en el costo general de la plataforma cuando se tiene ya en cuenta que el costo de los motherboard y las RAM realmente están un tantico altos. Estamos claros de que no estás obteniendo lo último y lo mejor como DDR5, pero de todos modos no proporcionará un gran impulso en los videojuegos, por lo menos en este momento. Ryzen 7000 ofrece el mejor rendimiento que hemos visto en una CPU, pero esperar es la mejor opción en este momento. Las generaciones con nuevos estándares de memoria, un nuevo socket y una gran cantidad de nuevas tecnologías siempre representan una actualización costosa, pero dado lo cerca que estamos de estos Raptor Lake, así como de los precios actuales, no parece que valga la pena ser uno de los primeros en adoptar Ryzen 7000. Los chips Ryzen sin duda, excelentes procesadores, son actualizaciones significativas con respecto a sus predecesores inmediatos. Si comparas bien con aquellos competidores más cercanos, vienen con mejor calidad de vida. Estas incluyen compatibilidad con el PCI Express 5.0, GPU integradas, compatibilidad con USB flashback incorporadas para actualizaciones de BIOS y muchas otras que prometen hacer que la plataforma AM5 sea más versátil y pulida que la M4. Pero sería muy cruel si te recomiendo a que salgas corriendo y compres uno de estos, al menos por ahora. Si estás utilizando una CPU Ryzen de la generación anterior de las series 1000, 2000 o 3000, Ryzen 7000 representa un gran salto en la eficiencia energética y el rendimiento de lo que estás utilizando actualmente. Pero también tú puedes actualizar tu BIOS e instalar una de las muchas CPUs Ryzen 5000 económicas y abundantes sin tener que gastar dinero en un motherboard y RAM completamente nuevos. Y si ya estás usando Ryzen 5000 como yo, con una 5950X, especialmente si estás jugando principalmente, el rendimiento probablemente no valga la pena desechar un sistema todavía bastante nuevo, especialmente con una nueva y costosa generación de GPUs tan cerca como estas propuestas de AMD y Nvidia con estas series RTX 40, estos DLCs, este tipo de cosas. Realmente, para que tú tomes tu decisión, te lo diré más claro. Lo bueno es que AMD cumple con sus promesas de rendimiento en los puntos de referencia de los CPUs y está ofreciendo un rendimiento de un 30% más rápido que los Ryzen 5000. Es mucho más eficiente energéticamente que las CPUs de Intel de 12ª generación en el extremo superior, y es probablemente también que lo haga con estas Raptor Lake, pero habría que esperar ya cuando lo tengamos en mano. El nuevo socket AM5 tiene mucha vida por delante. La compatibilidad con el PCI 5.0 para tus SSD, en todas las motherboards, para tus GPUs, en algunas de ellas también es buena y también es a prueba de futuro. Bien, es bueno tener una GPU integrada, no es el final, pero tú nunca sabes cuándo la podrás necesitar. También mantiene la compatibilidad con cualquier enfriador all-in-one de CPUs basados en AM4 que ya estés utilizando. Lo malo es que se tornan un poco calientes en su configuración de energía predeterminada, aunque AMD dice que esto es por diseño y que funcionará a más o menos 90 grados Celsius, obviamente bajo carga, y que es un comportamiento seguro y esperado. El DDR5 sigue siendo más caro que DDR4, aunque los precios están bajando. Y por último, lo feo y bastante feo, y es que vas a requerir una nueva motherboard y una nueva memoria RAM, señores. Cosa que entiendo que la mayoría de la gente debería esperar un poco a que bajen los precios, y si eres más inteligente, esperar a que todo se desarrolle, dígase las memorias RAM de DDR5 que alcancen mejores velocidades, este Zen 4 que evoluciona un poquito más, el AM5, entre otras cosas, señores. Realmente este lanzamiento de estos Intel Core de 13ª generación Raptor Lake, estamos esperando verlos cuando lleguen, cuando hagamos las pruebas, que se vean ahí los puntos de referencia y podremos al final tomar la decisión. Realmente Intel lo ha hecho
muy bien en términos de precios. Ellos se han puesto competitivos, por eso siempre digo que la competencia es buena. Sin embargo, es difícil yo poderte recomendar estos Ryzen 7000 per se a todo lo que hemos visto, señores. Creo que debemos esperar. Así, déjame tus impresiones aquí debajo en los comentarios. Si eres de aquellos, ¿en qué generación estás? Déjamelo saber aquí en los comentarios. También, si te ha gustado este video y si te ha sido útil, déjame ese like que realmente nos ayuda bastante. Compartir también, te lo agradecemos el doble. Suscríbete al Club Gaming and Tech si no lo has hecho. Así que ya tú sabes, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.